Y se levantó en el monte de los olivos frente al templo Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, y le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndole comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alboroto. Principios de dolores son estos. Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en la sinagoga os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que habéis de pensar, sino os fuera dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros lo que habéis sido, lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo. Se levantará el hijo contra el padre y lo matarán. Y serán aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a estar orando por esta palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Señor, gracias porque tú nos guías, porque tú nos presentas, Señor, todas las cosas que han de venir. Padre, tú eres bueno, eres grande y hermoso. Espíritu Santo de Dios, Padre, yo solamente soy una vasija. Yo te pido que pase carbón encendido sobre mis labios, Señor, y cada palabra que sale de mi boca, Señor, aleluya, Padre de la gloria, seas tú ministrando mi vida y la vida de mis hermanos en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, eres tú el invitado especial, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Le he puesto a esta enseñanza 3 señales. Hoy voy a hablar de 3 señales que Jesús le dio a su discípulo para estos tiempos. Amén. En el nombre de Jesús. La primera señal que Jesús le habla, estaba Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Estaba Jesús con sus discípulos y estaban solos ellos con su grupo, y ellos le preguntaban: Señor, dinos cuándo son y qué señales habrá. Ellos estaban interrogando al maestro. Amén. Y el Señor le dice la primera señal: mirad que nadie os engañe. Dígale a la persona que está a su lado que nadie te engañe, que nadie nos engañe. Amén. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Desde los tiempos de Jesús, antes de los tiempos de Jesús, siempre ha habido este espíritu de engaño. Desde los tiempos de Adán, desde la creación, ese espíritu que engañó a Adán y a Eva. Amén. Ese mismo espíritu se está paseando en este tiempo. Ese mismo espíritu, el que está en este tiempo de pandemia con nosotros. Ese espíritu que está engañando, ¿verdad?, a las personas en estos momentos de crisis, en estos momentos, hermanos, de preocupación, en estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Ese mismo espíritu está aquí entre nosotros. Yo le voy a pedir que vayamos a Mateo 7:22. Amén. Mateo 7:22. Dice así la palabra del Señor. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿verdad? Y entonces él le declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Verdaderamente hay muchas personas en este tiempo engañando. Hay muchos que se hacen pasar por profeta, por maestro. Leía y buscaba información y decía que en el mundo entero hay más de 10 que se hacen pasar por el Mesías, por Jesucristo, en varios países del mundo. Así que es necesario que nosotros tengamos cuidado. Aquí dice la palabra del Señor que estos engañan, este espíritu de engaña, ¿verdad? Y se hace pasar, hace que la persona crea que es Dios el que le está llamando, crea que es Dios el que le está llamando. Amén, en el nombre de Jesús. Vamos a estar buscando también Hechos 5, 36 y 37. Hechos 5, 36 y 37 dice así: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y este se unió a un número como de 400 hombres, pero fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Y dice el versículo 37. Y después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecieron fueron dispersados. O sea que este espíritu de engaño que se hacen pasar, que son importantes, que son Jesús, que es el maestro, ha existido siempre, mucho más en este tiempo que estamos viviendo. Así que nosotros tenemos que estar percibidos, y el Señor nos dice en esta noche que tengamos cuidado porque ellos harán señales y prodigios, ¿verdad? En el nombre del Señor. Pero me hace recordar también en el tiempo de Moisés, cuando Dios escoge a Moisés y lo manda ante Faraón, donde Moisés hacía milagros, ¿verdad? Y también los hechiceros de Faraón lo hacían. Esos son esos mismos tiempos. Nosotros no podemos decir que todo el que hace señal, que sana o que hace un milagro, eso viene de Dios. No todo lo sobrenatural es de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra de Dios que tenemos que balancear o sopesar los espíritus en el nombre de Jesús. Vamos a estar buscando también Mateo 24, 24, sobre el mismo punto. Gloria al Señor. Dice así: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a sus escogidos. Esto es lo que nos está diciendo el Señor en esta noche. Una de las señales es el engaño. ¿A quiénes vamos a escuchar? Si nosotros como cristianos estamos leyendo la palabra, estamos ayunando, estamos orando, nosotros vamos a conocer la voz de nuestro Dios. Nosotros vamos a saber quién nos está hablando. Nosotros vamos a saber quién nos está mandando a hacer algo. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado con estos falsos maestros, falsos profetas. Vemos también, hay predicadores, hay maestros que enseñan, que predican, pero que no leen la Biblia. Hay otros que ponen el centro de su prédica a ellos mismos, su vida, su experiencia, su familia, pero no a Jesucristo. Hay otros que también predican contradiciendo la palabra. Y muchas veces cuando uno ve a algún hermano errado en la palabra y uno se le acerca y uno le quiere corregir y uno le dice, no es así, esta persona se enoja y esta persona no acepta. Ellos quieren seguir, ¿verdad?, en su engaño, en el nombre poderoso de Jesús. Así que tengamos cuidado, ¿verdad? Como le decía, en el mundo ahora mismo, cada día esto va aumentando. Se daban en aquellos tiempos, se ha dado a lo largo de la historia con los discípulos, se ha dado también en este tiempo, pero cada día va incrementándose ese engaño en el nombre poderoso de Jesús. También dice allí mismo que se oirán de guerras en el capítulo 7,
en el versículo, perdón, en el versículo 7. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. No os turbéis. Esto es necesario que suceda y así, pero aún no es el fin. Dice el Señor que es necesario. Todas estas cosas están en los planes de Dios. Dios lo tiene aquí en su palabra, en su escritura. Y si Él lo escribió, eso se va a cumplir. Nosotros solamente tenemos que estar, ¿verdad?, cerca del Señor, buscando su rostro, buscando su palabra para saber y no ser engañado, en el nombre de Jesús. La segunda señal que nos da está en el capítulo 7. Dice así: y cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis. El Señor le dice a sus discípulos, no se turben, no se alarmen, dice en Lucas 21:9. No se alarmen cuando vean que todas estas cosas acontezcan. No lo hagan, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Amén. Todas estas cosas tienen que suceder. Nosotros no nos podemos estar alarmando por estas cosas que suceden, ¿no? Cada día vamos a ver que todas estas cosas van a ir sucediendo y desde que inició la historia con los discípulos y en este tiempo ha habido guerra, ¿verdad? Ha habido naciones contra naciones. Hace como un año atrás, 2 años, veíamos un enfrentamiento. Y cuando vemos las noticias, siguen las guerras están, las guerras físicas, las guerras biológicas, siempre están allí, en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con esta cosa. Y dice el Señor que son principios de dolores. Me voy al Antiguo Testamento y pienso, cuando habla de principios de los dolores, no habla del parto de una mujer, ¿verdad? Él dice que no nos turbemos, no nos preocupemos. A veces estamos angustiadas cuando una mujer está cerca de dar a luz, de ir a esa labor. Empiezan las contracciones, ¿verdad? Cada vez se va agudizando más esa contracción. La llevan al médico, el esposo preocupado, ella también preocupada, los dolores se van agonizando, la dejan allí en la sala, ¿verdad? Ahí donde la sala de parto. Viene el esposo, apenas ve al médico, le dice, ya, salió, ¿qué fue, niña? ¿Fue varón? ¿Qué fue, doctor? Y el doctor le dice, es el principio, todavía no, ¿verdad? Y la mujer, cuando eso va agudizándose, esas contracciones, aquellas que han tenido, ya han dado a luz, imagínense ese dolor, un dolor tan difícil, un dolor que solamente lo podemos soportar porque Dios nos creó de esa manera, pero es un dolor muy fuerte. De igual manera nos compara a este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Hay muchas personas preocupadas, muchas personas dolidas, muchas personas resentidas por los acontecimientos que se están dando. Este dolor se va agudizando y la mujer llega en ese momento, ¿verdad? Y dice, doctor, por favor, ya no puedo más, sáqueme este niño. Y el doctor le dice, todavía no es el tiempo, porque el dar a luz es un proceso, va poco a poco, ¿verdad? De igual manera el Señor nos habla que no nos turbemos en este tiempo, que tengamos a esa mujer para dar a luz, tiene que pasar un lazo, tiene que pasar un proceso de dolor, ¿verdad? Hasta ver ese pequeño ser en sus manos. Amén. Cuando uno le duele algo, uno valora las cosas, uno valora a ese hijo, lo valora hasta el último día, ¿verdad? Uno es capaz de pelear por ese hijo, por esa hija. Igual nosotros en este tiempo, nosotros tenemos que estar viendo todos los problemas que están sucediendo y nosotros ir por esas almas. Nosotros ir y dar a luz a muchos, ¿verdad? Muchos de los que están perdidos, de los que no están en los caminos del Señor. Así que el dolor de parto es comparado, el Señor no lo compara, principios de dolores, con el proceso que estamos viviendo, muchos van a perder su empleo, muchos no van a conseguir trabajo, mucho la economía va a ser, ¿verdad? Va a ser diferente a antes, porque los tiempos no son iguales. Entonces el Señor nos está diciendo, no os turbéis, no se preocupen, no se alarmen, porque todas estas cosas tienen que suceder, pero no es el fin. Amén.
La tercera señal que le quiero dar, que el Señor le decía, está en el versículo 9. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a la sinagoga, os azotarán delante de los gobernadores y de reyes, y os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Amén. Entonces, cuando el Señor nos habla de esta manera, Él nos dice, mirad. Cuando usted le dice a alguna persona que está, mira allá, mira lo que está sucediendo allá, es para que tú prestes atención, es para que usted, verdaderamente, usted pueda contemplar, pueda ver, pueda alzar sus ojos y prestar más atención a lo que le están enseñando. El Señor nos está diciendo en este tiempo, mira, mira lo que te va a suceder. Amén. Vas a ser perseguido, vas a ser llevado delante de los concilios, en la sinagoga, delante del gobernador, como se le hizo al apóstol Pablo. Cuando al apóstol Pablo, ¿verdad? A él se le llevó. ¿Con qué? ¿Cuál era el propósito? Dios lo permitía que él fuera a ese lugar porque él empezó a testificar de ese Jesucristo. Él empezó a testificar cuando él se convirtió, cómo se convirtió, quién era él antes, quién es ahora, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo, que empecemos a testificar de lo que éramos, de lo que Él ha hecho y de lo que nosotros somos ahora en Cristo. Ese es el propósito de la persecución. Hablar de nuestro Señor Jesucristo, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que cuando a Pablo lo llevaron y él testificó, él no se quedó con esa enseñanza, con ese testimonio. Él salió de Jerusalén, fue a Judea, luego fue a Samaria, llevando ese testimonio, hablando de ese Cristo, quién fue Cristo y cómo fue ese encuentro de Cristo con él. Usted y yo hemos tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y nosotros tenemos que hablar y testificar, amén, en el nombre de Jesús, cómo el Señor me ha cambiado y hablarle a las otras personas que no conocen también que hay un Dios que me cambió y que yo no soy la que era antes, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Dice el versículo 10, y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. ¿Por qué viene la persecución? Porque está en el plan divino de Dios, porque lo dice su palabra. Porque si no viene esa persecución, el pueblo de Dios no sale. Estamos muy cómodos en nuestros hogares, estamos muy cómodos en nuestras iglesias. Y la persecución es para que nosotros salgamos y hablemos de Él. ¿Por qué viene esa persecución? Por el nombre de Jesucristo, por ser testimonio de nuestro Padre, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Vemos en este tiempo cómo la iglesia está siendo perseguida. La iglesia en este tiempo está siendo perseguida, hermanos. Viendo una estadística, ahí decía que cada día muere un cristiano, cada día, por hora, muere un cristiano. Se le está persiguiendo, se está quemando la iglesia. A veces no queremos escuchar noticias. A mí me gusta escuchar mucho Mundo Cristiano, lo busco en mi celular, porque ahí nos habla de las noticias que están aconteciendo en el pueblo de Dios. Amén. Y verdaderamente nosotros estamos viendo que la persecución se ha dado siempre. Se dio con los discípulos y se va a dar, se está dando en este tiempo. Cada día va a ir incrementándose. Y eso es señal de que el Señor viene, pero no es el fin. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. El versículo 12 dice, y hermano, esta persecución, esta primera persecución viene de afuera. Viene de los gobernantes, viene del presidente, viene de la sinagoga, pero hay otra persecución. El versículo 12 dice, y el hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esta persecución entre los cristianos, entre la familia, amén, dentro de su casa, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de esta persecución? ¿Por qué? Porque vamos a ser aborrecidos. Muchos hijos aceptaron a Cristo y dicen, yo doy mi vida por Cristo porque yo lo he conocido, porque yo sé quién es Él.
¿verdad? Pero el padre y la madre todavía no han aceptado a Cristo. A veces al revés, los padres han conocido, pero los hijos no. Por eso dice que se le van hermano contra hermana. Uno lo ha aceptado, el otro dice, el otro no lo quiere aceptar. Por eso que la palabra dice que se levantarán. Hermano, va a llegar ese momento en que usted, en su hogar y en su casa, usted va a decir, ve, él es el cristiano, lléveselo, lléveselo. Amén. No van a entregar el esposo a la esposa, el hijo al padre, el padre al hijo, porque eso está escrito aquí en la palabra de Dios. ¿Y por qué vamos a ser aborrecidos? Porque llevamos el nombre de nuestro Señor, porque no nos cansamos de hablar, de testificar de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero hay una palabra muy importante que dice allí, pero, ¿verdad? Pero esto no es el fin. Y el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Amén. Ante las persecuciones que vienen, ante esos procesos difíciles que están pasando y que vienen incrementándose, nosotros tenemos que perseverar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque esto está en la agenda del Señor. ¿Por qué está en la agenda del Señor? Porque hay muchos cristianos, hermanos. Hay muchas personas que dicen que son cristianas. Pero vamos a ver cuando viene esa persecución. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no son los verdaderos cristianos? Por eso Dios permite la persecución, porque vamos a tener que ser zarandeados, porque vamos a tener que ser, ¿verdad?, probados si verdaderamente amamos a nuestro Cristo o no. Si verdaderamente lo amamos, vamos a hablar y vamos a testificar de él ante cualquier circunstancia. En la cárcel, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él testificaba. Amén. ¿Y qué sucedió con ellos cuando testificaba, cuando hablaban? Jesucristo, él predicó y predicó, dice la palabra de Dios, predicó porque le daba un dolor ver a Jerusalén tan perdida. ¿Y qué hicieron al final? Lo crucificaron. A Pablo, a Pedro, ¿qué le hicieron? Lo decapitaron, murieron. Y todos los discípulos de igual manera, en el nombre de Jesús. Otra razón por la cual tienen que ser probados, porque el Señor va a separar las ovejas a un lado y los cabritos al otro lado. Ahí Él va a conocer quién es de verdad y quién no es. ¿Quién está entre la mezcla allí? El Señor lo va a sacar en el nombre de Jesús. ¿Por qué vamos a ser perseguidos? ¿Por qué no van a llevar ante las autoridades? ¿Por qué no van a llevar ante la sinagoga, ante gobernadores, ante juzgados? ¿Por qué? Para que demos testimonio como lo hizo Pablo. Para que demos testimonio, para que hablemos, para que testifiquemos de nuestro Señor Jesucristo. No para que nos quedemos con la boca cerrada. Para que hablemos de lo que nos ha sucedido, quién es nuestro Dios, cómo lo conocimos, en el nombre poderoso de Jesús. Y dice el versículo 11, pero cuando os trajeran para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros lo que habléis, sino el Espíritu Santo de Dios. Es porque el Señor diciendo, todo eso te va a suceder, todo eso va a pasar, pero no te preocupes, hermano, no se preocupe, duerma tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes. Amén. El Señor dijo, no te preocupes, ¿qué vas a hablar allá ante las autoridades, ante aquel que te acusa? Porque el Espíritu Santo de Dios va a poner esa palabra en tu boca para que tú hables. Y Él va a estar contigo. Tú no vas a estar solo, como lo tuvo Pablo, como lo tuvo los discípulos. A pesar de que estaban presos, a pesar de que habían sido perseguidos, ellos no dejaron de testificar. Ellos no dejaron de hablar porque sabía que había alguien con él. Pablo, en su naufragio, cuando iba preso, él hablaba, él oraba, él ayunaba. ¿Y por qué es necesario que nosotros tengamos que estar buscando esas armas espirituales para saber, amén, todas estas cosas que han de acontecernos en el nombre de Jesús? Y ante este versículo el Señor nos dice a nosotros, y nosotros también, que nosotros
Los cristianos tenemos que tener unas actitudes cuando veamos estas cosas, ¿verdad? Esta palabra del Señor que nos habla de tener una actitud de confianza. No crea que todo es malo. Dios está contigo. Dios te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a poner esa palabra en tu boca. Tú solamente tienes que hablar. Amén. ¿Qué otra actitud debes de tener tú y yo, hermanos? La paciencia. Esperar y ver que todas estas cosas tienen que acontecer. A veces decimos, Señor, ¿y cuándo vas a venir? Como le decían los discípulos, ellos querían saber si eran en sus tiempos que ellos iban a ver todas esas cosas. El Señor nos dice que solamente el Padre sabe esa hora y ese día, que nosotros lo que tenemos que hacer es estar preparados cada día. Amén. Y otra actitud que debemos tener los cristianos es perseverar, como lo dice allí, que el que persevera hasta el final, ese será salvo. Amén. Entonces, eso es importante en nuestras vidas. Vamos a ver el versículo 10 que nos dice aquí. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones, ¿verdad? Con todos los discípulos, ellos salieron, en esa persecución ellos salieron y empezaron a llevar ese evangelio a otros lugares, a otras naciones. En este tiempo va a ser igual. Nosotros estamos observando, ¿verdad? En los últimos tiempos, por ejemplo, en China, antes no se escuchaba nada de los cristianos en China. Ahora ya vemos programas de China, predicadores chinos, vemos iglesias chinas en todos lados. Amén. ¿Eso qué quiere decir? ¿Verdad? Que se está predicando este evangelio, porque es importante y el Señor nos lo dice. También vemos en Corea del Norte, ¿verdad? Ellos fueron perseguidos de allí, ellos se reunían escondidos, no como nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos allí libre para irnos a congregar y muchos no queremos congregarnos. Ellos fueron perseguidos. ¿De dónde va? De Corea del Norte bajaron a Corea del Sur. Amén. También tenemos a Rusia, un país totalmente ateo, donde uno de sus gobernantes dice que quieren abrir las puertas, están abriendo las puertas para que los sacerdotes lleven allá la ética y la moral a su gente. Pero también vemos otros países y muchos de nosotros, como dice, el amor de muchos se va a enfriar. Un Estados Unidos, amén, que el Señor estuvo con ellos, que el Señor les mostró su mano poderosa, pero que sus gobernantes están haciendo leyes que van contra, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que la Biblia se tiene que sacar de las escuelas, que ya no hay oración, que ya no hay culto, que ya no quieren cerrar todas las puertas. Amén. En el nombre de Jesús, por eso dice que el amor de muchos se va a enfriar. Yo espero que usted y yo no nos enfriemos. Si hemos llegado hasta aquí, muchos tienen 30 años, otros tienen 15, otros 8. Sigamos adelante porque el que persevera hasta el final, ese será salvo. Vamos a estar buscando Romanos 10:14 en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Pues, ¿cómo invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Amén. Estamos viendo una generación que viene subiendo, una generación que viene creciendo. Si nosotros no le predicamos, si nosotros no le hablamos, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo ellos van a conocer de nuestro Señor Jesucristo? Entonces es necesario que nosotros salgamos a predicar en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a estar buscando Mateo 9:36 para terminar. Gloria a Dios. Dice así: y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, esto me sucedió a mí el año pasado, que yo viajaba hacia Chorrera. Cuando yo subía ahí la terminal y yo me paraba y miraba en las horas clave, las 6 de la tarde, las 12 del día, que está la multitud caminando de aquí para allá. Cuando subía el metro y veía mucha gente, ese metro lleno, ese vagón, y yo me preguntaba, yo le decía, Señor, ¿cuánto de lo que vamos aquí, cuántas personas te conocen? Allá en la terminal yo miraba el ser humano como hormiguita. Yo decía, Señor, ¿cuántos de ellos te conocen? Y el Señor me ponía no solamente a orar,
y yo les miraba la cara y me ponía a orar por ellos. Amén. Así como Jesús miraba a Jerusalén y se compadecía de aquellos que no tenían pastor. Amén. Pero ellos rechazaron al Señor. Por eso que el Señor salió en ese momento del templo, porque ya estaba llegando su día de su muerte. Y el Señor salió de ese lugar y él dijo, nunca más me veréis, porque él sabía lo que iba a venir. Amén, en el nombre de Jesús. Así que nosotros, ¿qué nos dice esta palabra en esta noche? Que nosotros tenemos que predicar, hermanos, el evangelio. A pesar de todas estas señales, a pesar de estas persecuciones, a pesar de estos falsos profetas, a pesar de estos momentos difíciles, nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar porque si nosotros no oramos al Padre, al dueño de la mies, para que mande más obrero a su mies, porque dice que la mies es mucha. Cuando usted ve así la cantidad de gente que hay, pero los obreros comprometidos son pocos. Así que en esta noche yo te quiero decir que el Señor manda, ¿verdad? Estas tres señales y que nosotros, nos está hablando a nosotros, sus discípulos en este tiempo. Nos está hablando a nosotros y nos dice, tienen que orar, tienen que predicar y tienen que hablarle al Padre para que envíe, rogarle, para que envíen más obreros a su mies. En el nombre poderoso de Jesús. Y quiero terminar la prédica de esta manera. Vamos a estar orando para darle gracias al Señor por esta hermosa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Cierre sus ojos ahí donde usted está y haga una reflexión al Señor. Amén. Que en estos momentos que vienen, momentos que el Señor nos habla, que estemos preparados, que no seamos engañados, hermano. Hay muchos que son cristianos y cuando usted lo ve, ya se salieron de acá y se fueron nuevamente hacia atrás. Que usted vaya hacia adelante, que usted no se turbe por lo que está sucediendo. Dice la palabra, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de todas las cosas. Él está con nosotros. Él lo dice en su palabra, yo estaré con vosotros. No se preocupen por nada. Es necesario que esto acontezca para que ustedes testifiquen de mí. Así que tenemos que predicar ese evangelio, tenemos que orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor y Dios Padre Santo, te damos gracias, Rey de la Gloria, por tu palabra, Dios de la Gloria. Gracias, Señor, por estas tres señales, Señor, que hemos visto el día de hoy, Padre de la Gloria. Que nunca se nos olvide, Señor. Aleluya, Padre. Cuando esos espíritus, Señor, que quieren venir a engañarnos, Padre de la Gloria, ayúdanos a buscar tu rostro, ayúdanos a llenarnos de ti, Padre, para que el Espíritu Santo de Dios, aleluya, nos hable, Señor, nos ayude y no seamos engañados en estos tiempos que vienen, Señor. Ayúdanos a no turmarnos, a no alarmarnos, Señor, a no entristecernos por las cosas que están sucediendo, Padre de la Gloria, porque en medio de todos esos sucesos, Padre, es tu plan divino, Señor, y tu palabra se tiene que cumplir, Señor. Ayúdanos, Dios de la Gloria, aleluya, a permanecer firme, Padre, en ese momento de persecución, Señor, que viene dentro de nuestra casa, que viene de afuera también, Padre de la Gloria. Ayúdanos a llevar tu palabra, Dios de la Gloria, aquellas vidas, aquellas almas que no te conocen, Señor. Ayúdanos a orar dentro y fuera de tiempo, Padre, por todas las cosas, como lo dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios de la Gloria, a orar al Padre, el dueño de la mies, Señor, para que haya más, Señor, aleluya, más, oh Rey de la Gloria, más obreros a su mies, Señor, obreros comprometidos, Padre, obreros, Dios de la Gloria, aleluya, que vayamos con usted, Señor, y seamos fieles hasta el final, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, hermanos. Amén.